Carlos Chacho Álvarez, vicepresidente durante el gobierno de Fernando de la Rúa Fuente. Archivo. Desde el retorno de la democracia, la elección de candidatos a vicepresidentes es en la Argentina un proceso complejo y casi siempre cargado de negociaciones ásperas, tensiones por el reparto del poder y el equilibrio hacia adentro de los gobiernos. Definiciones que, además, en la mayoría de los casos, tuvieron consecuencias políticas relevantes en los mandatos de los presidentes que los eligieron y en la relación entre ambos integrantes del poder ejecutivo. Víctor Martínez, vicepresidente durante el gobierno de Raúl Alfonsín Fuente. Archivo. Oriundo de Córdoba, Martínez le garantizó a Raúl Alfonsín el apoyo del poderoso radicalismo cordobés en la pelea por la presidencia. Como presidente del Senado, debió hacer frente a la mayoría peronista que comandaba Vicente Saadi. Las crónicas de la época recuerdan que durante el levantamiento Carapitada de Semana Santa, y ante versiones que lo vinculaban con supuestas maniobras para reemplazar a Alfonsín, Martínez dijo: "Si renuncia el presidente yo me iré con él, porque eso es lo que hace un compañero de fórmula". Eduardo Duhalde, vicepresidente durante el gobierno de Carlos Menem Fuente. Archivo. Acompañó a Carlos Menem en los 2 primeros años de su mandato y dejó la vicepresidencia para competir por la gobernación bonaerense, que ocupó hasta 1999. En aquel año, ya enfrentado con su padre político, y después de que Menem fracasara en su intento de reelección, Duhalde compitió por la presidencia en la elección que perdió con Fernando de la Rúa. Carlos Rucauf, vicepresidente durante el gobierno de Carlos Menem Fuente. Archivo. Asumió como vice en el segundo mandato de Menem en 1995. No tardó en tener conflictos con su jefe por su apoyo a Duhalde en una interna que ya no tenía retorno. Carlos Chacho Álvarez, vicepresidente durante el gobierno de Fernando de la Rúa Fuente. Archivo. Después de que de la Rúa venciera a Graciela Fernández Meijide en la interna para definir al candidato a presidente de la Alianza en 1998, Álvarez fue elegido como candidato a vice en representación del Frepaso. Su renuncia en octubre de 2000 marcó el inicio de la crisis que terminó con la caída del gobierno en diciembre de 2001. Daniel Scioli, vicepresidente durante el gobierno de Néstor Kirchner Fuente. Archivo. Crédito. Fernando Massobrio, la Nación. Su vínculo con Néstor Kirchner fue tenso casi desde el principio. Una crítica del bonaerense a la política tarifaria oficial le valió un fuerte recorte de poder en la Secretaría de Turismo y en el Senado, sus ámbitos de influencia. Julio Cobos, vicepresidente durante el primer gobierno de Cristina Kirchner Fuente. Archivo. Crédito. Fabián Marelli, la Nación. La elección del mendocino como compañero de fórmula de Cristina Kirchner fue fruto de la transversalidad, aquel intento de apertura hacia el llamado radicalismo que emergió durante el primer kirchnerismo. El binomio quedará en la memoria como de los más conflictivos de la historia reciente. El no positivo de Cobos en la votación de las retenciones móviles para la soja dinamitó el vínculo con Cristina Kirchner. Era julio de 2008. En los 3 años y medio siguientes Cobos cumplió funciones estrictamente protocolares, se convirtió para el kirchnerismo en sinónimo de traición y no volvió a hablar con Cristina. Amado Vudú, vicepresidente durante el gobierno de Cristina Kirchner Fuente. Archivo. Cristina Kirchner anunció que sería su compañero de fórmula en junio de 2011, después de semanas de especulaciones.
Sonaban fuerte los nombres del entonces secretario de Legal y Técnica, Carlos Anini, y de Juan Manuel Abal Medina, que era secretario de Comunicación. Vudú era ministro de Economía. Por las cosas que nos pasaron, la necesidad de atributos se hace indispensable, y son la lealtad y la valentía, dijo la entonces presidenta el día que lo eligió. No nombró a Julio Cobos, pero no hizo falta. Gabriela Michetti, vicepresidenta durante el gobierno de Mauricio Macri. Fuente. Archivo, crédito, Silvana Colombo. La nación. La elección de Mauricio Macri se hizo pública al filo de la oficialización de candidaturas el 19 de junio de 2015. El entonces candidato a presidente repitió la fórmula que ya le había dado resultado en el pasado. Michetti había sido su vice en la ciudad entre 2007 y 2009, cuando dejó el cargo para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de PRO. En 2013 volvió a liderar la oferta de candidatos de su jefe político, aquella vez para el Senado. Fotos, Silvana Colombo, Fernando Masobrio y archivo. La nación edición fotográfica. Fernanda Corbani. ¿Te gustó esta nota?